Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a continuar nuestra reflexión sobre el primer mandamiento. Jesús en el desierto, y por favor lean Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, en el desierto, combatiendo las tentaciones en contra de Satanás, él dice a Satanás, citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Solamente a Dios darás culto. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la adoración es muy importante, pero adorar al único Dios, al Dios verdadero. ¿Qué es adoración? Adoración es el primer acto de la virtud de la religión. ¿Qué significa religión? Religión viene del verbo en latín relegare, que significa estar conectado. Entonces nosotros por naturaleza estamos conectados con la fuente de nuestra vida, que es Dios. Por eso religión significa tener un contacto, una relación especial con Dios. Adorar entonces es reconocerle a Dios su lugar. ¿Cuál es su lugar? Todo. Reconocer a Dios como Dios y a ningún otro. Entonces, queridos hermanos y hermanas, cualquier cosa que hagamos en nuestros actos litúrgicos o acciones litúrgicas o en nuestros rituales, como sacrificio del altar, entonces como por ejemplo oración, cualquier cosa que hagamos, tenemos que hacerla para agradecer a Dios todo lo que hizo y todavía hace por todos nosotros. Y a Dios le gusta el corazón contrito, como leemos en el Salmo 51. Y también en Oseas, el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces muchos de nosotros hacen muchas promesas y votos a Dios. Si me das esta gracia, voy a hacer esto, el otro. Todo muy bien, pero tenemos que recordar que tenemos que ser muy fieles a nuestras promesas que hacemos. Si no puedes observar lo que tú has prometido o cumplir lo que tú has prometido, entonces no prometas nada. No hagas ningún voto, por favor. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no habrá para ti otros dioses delante de mí, dice Dios Todopoderoso. Entonces hay muchos pecados en contra del primer mandamiento. Hay el pecado de la superstición. ¿Qué es la superstición? La superstición es una desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Entonces es una desviación. Es atribuir eficacia, por ejemplo, a la sola materialidad de las oraciones. Si hago eso, entonces recibiré eso. No, no es cierto. Entonces, atribuir eficacia a la sola materialidad de las oraciones, por ejemplo, es superstición. O a otros signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Por eso nosotros tenemos que tener una disposición de cambiar. Por ejemplo, voy a confesarme, pero no entiendo cambiar ni arrepentirme. Entonces yo no puedo tener solamente fe en cosas superficiales y atribuir a esta cosa una fuerza que no está, no existe. Entonces mucha atención.
queridos hermanos y hermanas, tenemos que tener disposiciones interiores para la oración, para la participación en los sacramentos, sobre todo la confesión, la Santísima Eucaristía y todos los demás, para no caer en la superstición. Segundo, hay otro pecado en contra del primer mandamiento, que es la idolatría o politeísmo, tener muchos ídolos, muchos dioses para adorar. Adoro el dinero, adoro el sexo, adoro la construcción que estoy haciendo, adoro el carro. Todo eso es como tener politeísmo. Yo no adoro al único Dios, sino yo divinizo lo que no es Dios. Entonces tenemos que estar muy atentos a no atribuir fuerzas divinas a lo que no tiene. Las cosas. Por eso Cristo en Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, no pueden adorar a Dios y al dinero. Entonces, queridos hermanos y hermanas, atención a los ídolos, por favor, no sigan los ídolos. Solo Dios es Dios. El tercer pecado en contra del primer mandamiento es adivinación y magia. Todas las formas de la adivinación deben ser rechazadas. Por ejemplo, el recurso a Satanás, por ejemplo, la evocación de los muertos o otras prácticas que desvelan el futuro. Quiero saber qué me va a pasar, quiero saber dónde está el muerto, quiero hablar con un muerto. No se puede. Todo eso está condenado en el Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 y Jeremías capítulo 29, versículo 8. Por favor, lean Deuteronomio 18 y Jeremías 29 para recordar bien que la adivinación es un pecado grave. También la magia o hechicería. Con eso se pretende domesticar potencias ocultas. Mucha atención. Nosotros no queremos meternos en cosas ocultas, por favor. No queremos meternos en cosas de Satanás. Entonces, aléjense de toda magia y hechicería. Aléjense de horóscopos, de quiromancia, astrología, interpretación de presagios o de suertes. Entonces todo eso daña el alma y nos aleja de la única adoración que tenemos que tener a Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, a Dios Salvador que vino para salvarnos, Jesucristo, a Dios Espíritu Santo que vino para quedarse con nosotros y consolarnos y es nuestro abogado. Eso es nuestra fuerza, no los horóscopos y astrología y cromancia, etcétera, etcétera. Hay también la tentación del espiritismo, que implica prácticas adivinatorias o mágicas. Espiritismo. No entren en cosas ocultas. Espiritistas. Porque si no, van a entrar en cosas donde ustedes no pertenecen. Entonces, queridos hermanos y hermanas, aléjense de todas estas prácticas que no son de Dios. Hay otro pecado que es irreligión. El primer mandamiento reprueba los principales pecados de la irreligión como la acción de tentar a Dios. Cristo en el desierto dijo claramente a Satanás, no tentarás al Señor, tu Dios. Tú no puedes poner a prueba a Dios. Por favor, tenemos que ser humildes en nuestra relación con Dios. No podemos tentar a Dios. Entonces, la acción de tentar a Dios con palabras y obras está reprobado. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la irreligión es también, no quiero tener a Dios en mi vida.
O no lo quiero porque no me da esto, no me da el otro, no me cumple en esto. Entonces nosotros queremos ser obedientes a Dios. Tenemos que recordar, nosotros estamos hechos, creados a imagen y semejanza de Dios Todopoderoso para rendirle obsequio, adoración, porque Él lo merece y Él es nuestro único Dios. Hay otro pecado, queridos hermanos y hermanas, que es el sacrilegio. ¿Qué es el sacrilegio? Consiste en profanar o tratar indignamente, por ejemplo, a los sacramentos, otras acciones litúrgicas. Entonces yo no puedo profanar a la Santísima Eucaristía o al preciosísimo sangre de Cristo, preciosísima sangre de Cristo. Entonces mucha atención también a no caer en el sacrilegio. Otro pecado, queridos hermanos y hermanas, en contra del primer mandamiento es la simonía. ¿Y por qué se llama simonía? Porque había un hombre llamado Simón y era un mago. Y lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Por favor, lean todo el capítulo para entender qué es la simonía. Simonía es compra o venta de cosas espirituales. ¿Qué hizo Simón el mago? Simón el mago quería comprar las fuerzas que tenían los discípulos, las fuerzas del Espíritu Santo. Por eso Dios usaba a los discípulos para sanar, para iluminar la mente de la gente, para guiar, etcétera, etcétera. Entonces Simón el mago, viendo esas fuerzas en los discípulos, le tuvo mucha envidia y quiso comprar con dinero eso. Entonces no se puede comprar la gracia de Dios, ni los dones de Dios. Por eso nosotros no podemos, por favor, hacer simonía con los sacramentos. Si me pagas, te doy. Si no, no se puede. Todo lo hemos recibido gratuitamente y tenemos que compartirlo también gratuitamente. Este es el pecado de la simonía. Hay otro pecado, el séptimo, que es el ateísmo. Es un pecado en contra del primer mandamiento. ¿Qué es el ateísmo? El ateísmo considera que el hombre es el fin de sí mismo. El hombre puede hacer todo. Nosotros somos capaces de todo. No necesitamos a Dios. Es una forma de materialismo. La materia, las posesiones, mi trabajo, todo eso me da todo lo necesario para vivir bien. Y entonces yo no necesito a Dios. Por eso ateísmo significa que yo puedo todo sin Dios. Entonces yo no tengo ninguna religión. Yo no creo en los ateístas. ¿Por qué? Durante muchos siglos, mucho tiempo, en muchos países, continentes, han tratado de ser ateístas y han fallado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y nosotros por naturaleza somos religiosos. Necesitamos a Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que siempre recordar de adorar solamente a Dios, que es la fuente de nuestra vida, de la fuente de todo lo que somos y tenemos, y evitar todos esos pecados. Amén.